Soy la antropóloga Yara Altés, profesora titular jubilada de la Escuela de Antropología de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Voy a presentar hoy unos avances del proyecto que estoy desarrollando a propósito de mi segunda tesis doctoral en la Universidad Federal de Pelotas en el estado de Rio Grande do Sul de Brasil. El título de este nuevo trabajo es Memorias y olvidos afrodescendientes y le da continuidad a la investigación que tuve la oportunidad de dirigir, proyecto Antropología de la Parroquia Caruao, que se desarrolló en la costa central del país en unas pequeñas comunidades afrodescendientes. Hoy le estoy tratando de dar continuidad a ese trabajo con la población afrodescendiente de la ciudad en la que estoy viviendo, que se llama Pelotas, que vamos a ver tiene un pasado también de esclavitud. Entre el siglo XVIII y el siglo XIX se asentaron aquí unas unidades productivas trabajadas por antiguos esclavizados. Por lo tanto, la idea es tratar de explorar en la memoria de la población afrobrasilera que vive en esta ciudad, si conserva algún tipo de recuerdo con respecto al pasado esclavo. Lo mismo hice en el caso de la parroquia Caruao en el estado Vargas, en Venezuela, en la costa central del país, luego de comprobar que quienes están viviendo ahí son efectivamente descendientes de antiguos esclavizados. La estructura de esta exposición va a estar dividida en tres partes. En primer lugar, una caracterización general de lo que sería el proyecto Antropología de la Parroquia Caruao. Luego, continuar con una caracterización del proyecto que estoy llevando a cabo aquí, que por ahora lo identificamos como etnografía con afrodescendientes de Pelotas. Y finalmente, presentar algunos resultados y avances de investigación. Como les decía, Antropología de la Parroquia Caruao es un proyecto que dirigí siendo profesora de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela, pero que comencé mucho tiempo antes de convertirme en profesora, en el año 1984, cuando todavía era una estudiante de antropología. Luego tenemos el proyecto Etnografía con afrodescendientes de Pelotas, que comienza en el año 2018 y el trabajo de campo termina en el 2020. El proyecto Antropología de la Parroquia Caruao, un estudio sobre las comunidades afrodescendientes que están ubicadas en esta zona, en la costa central. Luego pasamos aquí a una ampliación en la parte intermedia, en donde podemos ver un poco mejor en dónde está ubicada la parroquia Caruao, muy cerca de Caracas y por supuesto de La Guaira. Luego tendríamos una ubicación geográfica de la ciudad de Pelotas, viéndonos en el mapa de América Latina. Pasamos ahora a un mapa de Brasil y Pelotas queda en el estado de Rio Grande do Sul, señalado con color rojo, es el estado más al sur del país. Y Pelotas no es la capital del estado, queda muy cerca a Porto Alegre, que sí es la capital del estado, y está a su vez muy próxima, apenas a 4 horas de la frontera con Uruguay. La Antropología de la Parroquia Caruao tuvo por objetivo reconstruir las historias locales de las comunidades afrodescendientes de este lugar, que serían unas pequeñas poblaciones compuestas por descendientes de antiguos esclavos. Esta es una zona que se fundó a principios del siglo XVII como lugar destinado para producir cacao. Las que hoy conocemos como estas comunidades fueron originalmente haciendas de cacao. Fue un proyecto de investigación que contempló las 3 áreas obligatorias para un profesor universitario: investigación, docencia y extensión. Estas son algunas imágenes de las comunidades de la parroquia Caruao. Conservan algunas de sus tradiciones, pero también están en un franco proceso de cambio. En términos de la metodología, se desarrolló un trabajo etnográfico con la memoria oral. También se hizo una importante investigación en archivos históricos, documentales, y también logramos con el equipo de investigación efectuar una recolección de restos de cultura material a través de la investigación arqueológica que nosotros mismos desarrollamos. Tenemos como resultados que la población actual no reconoce ningún tipo de parentesco con antiguos esclavizados, a pesar de que nosotros mismos pudimos identificar
que efectivamente son descendientes de antiguos esclavizados y que en estos lugares se fundaron, como decía, a principios del siglo XVII, haciendas para producir cacao. Por otra parte, estas personas actualmente, en lugar de asociarse o de articularse en términos de parentesco con los esclavizados, generalmente lo hacen con antiguas poblaciones indígenas. También asumen que hay una especie de parentesco con antepasados españoles. Desconocen a su vez la información documental que el equipo pudo encontrar en distintos archivos. Los recuerdos que se pueden rastrear no llegan a principios del siglo XVII, solamente sus recuerdos familiares se pueden datar hasta principios del siglo XX, y la recolección arqueológica, estas personas no la identifican como un patrimonio propio, como un patrimonio arqueológico comunitario. La ciudad de Pelotas es una ciudad fundada aproximadamente en el año 1832. Es una pequeña ciudad al sur de Brasil que no llega a los 300.000 habitantes. Las unidades productivas, como decía, del Charque fueron fundadas a finales del siglo XVIII, antes de que se fundara la ciudad como tal. Estamos hablando de una historia de amos y esclavizados y de una historia muy cruel. Un pintor francés que estuvo por estos lares entre el siglo XVIII y XIX, Jean-Baptiste Debré, pudo reproducir a través de algunas pinturas y dibujos las escenas de la matanza del ganado en las charqueadas, faenas realizadas por esclavizados. Los resultados son muy parecidos a los encontrados en la parroquia Caruao. Se trabajó con una muestra de 22 personas afrobrasileras en la ciudad de Pelotas, a las que se les aplicó una entrevista semiestructurada que consistió en estas 5 preguntas abiertas, a partir de las cuales se orientaron entonces las conversaciones. En términos de los resultados en la ciudad de Pelotas, podemos señalar que solamente 4 personas de las 22 entrevistadas reconocieron descender de antiguos esclavizados. Y entre las respuestas que obtuvimos, la mayoría no se identifica con antepasados esclavizados, como en este caso mi abuelo dice que su papá trabajaba en la charqueada. Yo no sé en qué trabajaba él. Él dice que era un buen trabajador, que era honesto y que quería el bien de todos, pero también hay otras respuestas mucho más contundentes, como que no tengo idea de lo que pasó allá en las charqueadas, no sé nada. Yo nunca oí hablar de eso. Las charqueadas son muy bonitas y no me acuerdo así, pero más o menos yo sé, pero dicen que es muy bonito. En el caso de la parroquia Caruao nos encontramos con respuestas muy similares, como por ejemplo este extracto de diálogo en donde una de las investigadoras del equipo le pregunta a uno de los colaboradores nativos de la parroquia Caruao si ha escuchado que ahí hubieran llegado esclavos, y la persona le responde, bueno, yo oía de los esclavos, pero de aquí de Caruao no oí. Y la investigadora le vuelve a preguntar, ¿de dónde oyó usted? Y la persona responde, oía que había esclavos, pero aquí en Caruao no. Otro de los investigadores también pregunta, es que claro, a mí me han contado que aquí en la costa hubo esclavos, ¿usted sabe de eso? Y otro colaborador responde, mira, esa existencia no te la puedo decir porque en verdad no sé, no conocí eso, yo estaba muy pequeño. Es decir, distintas maneras de negar conocimiento sobre la historia local y sobre la historia familiar. Esclavos acá en Chuspa, no sé si hubo, yo no pensaba nacer ni nada, es otra de las frases que pudimos extraer de los testimonios en la parroquia Caruao. Estamos hablando de una especie de desmemoria o de olvido histórico local, mientras que en el caso de la ciudad de Pelotas podemos observar un olvido social de la esclavitud. Y por ahora, para hablar de los dos lugares, estamos manejando el concepto de memorias híbridas. Muchas gracias por la atención prestada. Pueden seguirme en algunas redes académicas que van a ver a continuación. Gracias.